Muy bien. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ahí Paco está ahí medio regular, pero ya está aquí. Ya es buena señal de que esté aquí, Paco. Ya es buena señal. Bueno, vamos a seguir un poco la línea que nos hemos trazado en las predicaciones de este año, que es el tema de la motivación. Entonces, lo que se trata es de motivaros y de motivarnos, ¿vale? No se trata de desanimaros, sino todo lo contrario, de animaros a que sigamos adelante, adelante. Y que especialmente escuchemos la voz de Dios. En esta línea, vamos a tocar un tema, que es una parte de la oración. Un tema acerca de la oración. Sabéis que ya hemos puesto en marcha, gracias, que hemos puesto ya en marcha la reunión de oración los martes a las 6 de la tarde. Y esa reunión, aunque es lo que se suele comentar, pero es realidad, no suele tener mucha asistencia. Esto es lo que suele ocurrir. Pero no solamente aquí en esta iglesia, ¿no? Es la tónica general. Es la tónica general. Es cierto que hay muchos que están trabajando o no pueden desplazarse o tienen otro problema, es cierto, ¿no? Y todo eso lo entendemos. Pero no asistir, pudiendo asistir, esto es para ponerlo delante de Dios, ¿vale? Y Dios lo apunta en su ordenador, que Dios también se ha digitalizado. Estaba digitalizado mucho antes que nosotros. No necesita ordenador. Él es, bueno, no digo eso, me lo he querido para mí. Iba a decir, Él es un ordenador, no. Él es Dios, más que un ordenador, evidentemente. Bueno, no vamos a derivar, vamos a irnos a la palabra que realmente. Entonces, hay una oración que es lo que vamos a tratar, que es la oración de súplica. Que todos y todas la conocemos, este tipo de oración. No voy a decir nada nuevo, pero vamos a recordarla. Vamos a verla cómo se aplica. Y vamos a verla cómo funciona, que al final es lo que más importa en nuestras vidas. Toda mi vida, en la vida de estudiante, siempre he escuchado de mis compañeros y yo mismo lo decía, ¿y esto para qué sirve? Esto que estaba estudiando ya hace muchos años, ¿para qué sirve? No, porque siempre queremos buscar la aplicación de lo que aprendemos en una teoría. Bueno, pues la palabra de Dios es eminentemente práctica. Práctica. Es para aplicarla en tu vida. No es solo para aprenderla o para tener grandes conocimientos. Especialmente es para que la lleves a tu vida. Y tenemos el privilegio, hermanos, hermanas, de poderla leer en nuestro propio idioma. Que esto es una bendición. Aunque ahora nos parezca de perogrullo, nos parezca algo que es normal. No, nunca ha sido esto normal. Hasta que un señor dijo, ¿por qué no? Y en el caso de los de habla hispana, de los de habla castellana, fue Casiodoro de Reina y Cipriano Valera en su revisión, que es la edición que actualmente tenemos, fundamentalmente, y que usamos, todos los que hablamos en castellano. Mateo 16, 19. Vamos a irnos a ese pasaje. Espero no alargarme demasiado, porque hay mucho contenido, y más que contenido, mucha esencia. Mateo 16, versículo 19. El contexto de este pasaje, de este versículo, era el contexto donde Cristo preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y luego una segunda pregunta le dice, ¿y quién decís ustedes que yo soy? Y Pedro le dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Confesó con sus labios quién era Jesús. Y a continuación, pues Jesús dijo, y sobre esta roca, y yo te llamaré a ti Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a la confesión que había dicho, no a Pedro, edificaré mi iglesia. Y le dijo a Pedro directamente, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí nos habla de unas llaves especiales, no vamos a decir mágicas, unas llaves especiales, y nos habla de la capacidad de atar y de desatar las cosas. Se estaba refiriendo a Pedro. ¿Pero por qué se estaba refiriendo a Pedro? ¿Por qué? ¿Porque iba a ser papa? ¿El primer papa? Nosotros no creemos eso. Es cierto que los católicos sí lo creen, pero nosotros no creemos eso. Se lo dijo porque estaba confesando quién era Jesucristo. Y esa es la base y el fundamento de la iglesia. Jesucristo, no Pedro. Jesucristo. Y simplemente le dijo esto, bueno, simplemente o importantemente le dijo esto por la confesión que había hecho con sus labios. Lo cual significa, hermanos y hermanas, que esto es lo que me importa llevaros, es que esto es extensible a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros y de nosotras. Si confesamos con nuestra boca quién es Jesucristo. Y Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo cual significa que nosotros también tenemos una llave, la llave del reino, y tenemos la capacidad de atar y de desatar en la tierra lo mismo que será atado o desatado en el cielo. ¿Y esto qué significa? Pues esto nos está hablando de un principio tan importante y una promesa tan importante como es la autoridad espiritual. No nos está hablando de otra cosa, hermano. No son llaves físicas, no es una clave en informática o en tu correo, ni nos está hablando de una cuerda, patá y desatá. No. Nos está hablando del principio de la autoridad espiritual que tenemos aquellos que confesamos que Cristo es el Señor y es el Hijo del Dios viviente. Ni más ni menos. Pero esto es para que te lo creas y para que lo pongas en marcha. No solo para leerlo y decir qué bien. No. Es para aplicarlo en tu vida este principio. Atar y desatar está hablando de autoridad espiritual y de poder tomar decisiones, escuchar lo que estoy diciendo, poder tomar decisiones en nombre de Dios. En nombre de Dios. Nos dice la palabra que somos embajadores del reino de los cielos. Que estamos representando a Dios, a Cristo, aquí en la tierra. Todos y cada uno de nosotros y nosotras somos representantes, porque somos nombrados embajadores, embajadoras. Por lo tanto, tenemos la capacidad de tomar decisiones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A eso se refiere atar y desatar. A eso se refiere tener las llaves del reino. En Mateo 18, un poquito más adelante, nos vuelve a recordar Jesús, y lo está diciendo Jesús, son palabras de Jesús, no son palabras ni de Pablo tan siquiera, de la máxima autoridad de este reino, que es el Rey, que es Jesús. Dice, de cierto os digo
que todo lo que atéis en la tierra, no es que se repita, es que lo vuelve a decir más adelante, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo vuelvo a repetir. Y es importante ver el contexto en que ahora dice esto Jesús. Y el contexto en que lo dice es en el contexto de la disciplina. 18. En el contexto de la disciplina. Y el título de este contexto empieza diciendo cómo se debe perdonar al hermano. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Y nos está hablando, en definitiva, nuevamente, de lo que es la autoridad espiritual y la responsabilidad que tenemos dentro de la comunidad de los creyentes en la iglesia. Tenemos responsabilidad porque tenemos en nuestras manos la autoridad dada por Jesús. Y sabéis, es muy bonito ocupar altos cargos en cualquier sitio, en una asociación, en una entidad, en una administración. Pero lo que no nos gusta y es necesario es la responsabilidad que conlleva esos cargos. Que cuando vemos tantos ataques a ciertos políticos o a unos determinados políticos, en cierta medida es razonable, porque no es solo el cargo, es también la responsabilidad. Y nosotros, hermanos, de la misma manera tenemos responsabilidad como creyentes, como pertenecientes a esta comunidad, a esta iglesia, en este caso esta iglesia local. Pertenecemos a una iglesia universal, a una iglesia de la iglesia de Cristo, pero aquí y ahora pertenecemos a esta iglesia y tenemos responsabilidad en el cargo que Dios nos ha dado. Y las responsabilidades hay que cumplirlas, hermano. No es para desecharlas, porque de la misma manera que señalamos a aquellos que están en altos cargos porque no cumplen su responsabilidad, Dios nos puede señalar a nosotros porque no cumplimos nuestras responsabilidades. La autoridad espiritual conlleva responsabilidad. Nos gusta mucho la autoridad, pero no nos gusta la responsabilidad. Pero una cosa conlleva a la otra. No podemos desligarla. Y aquí, en esta circunstancia que estaba diciendo este texto Jesús, dando autoridad a los creyentes, a todos los creyentes, está hablando del perdón hacia los demás. De cómo aplicar de manera correcta la disciplina, si llegado un momento hace falta, en una comunidad. Porque nos movemos por normas que tenemos que cumplir. Y el que se sale de esas normas, hay lo que se llama la disciplina. O en la sociedad civil, el que roba, ¿dónde va? A la cárcel. El que se lleva lo que no es suyo, a la cárcel. Y contra más responsabilidad tengas, más pena tienes por tener esa mayor responsabilidad. El término en este contexto de atar tiene connotación de autoridad espiritual, pero también tiene una connotación de disciplina, de sujeción, de sometimiento, que conlleva toda responsabilidad. Toda responsabilidad lleva sometimiento a alguien, sujeción a alguien y disciplina en algo. Toda responsabilidad y toda autoridad espiritual. Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y termina y pone punto y seguido. Termina este pasaje o este versículo.
la oración eficaz del justo, de la justa, puede mucho. Eso es autoridad, hermano, espiritual. Lo que estaba enseñando Santiago era autoridad espiritual. La oración pone un adjetivo, no es solamente el sustantivo de oración. Tiene que ser un tipo de oración. Y dice la oración eficaz. Pero además pone la condición de que el que da esta oración eficaz sea justo. Justo es el que anda, el que imparte justicia. El que anda en justicia. Dice, puede mucho, tiene mucha fuerza, tiene mucho peso delante de aquel que puede hacer cumplir sus promesas, que cumple sus promesas delante de Dios. Y mirad qué bendición tiene, uno, que nos perdonemos unos a otros, que confesemos nuestras ofensas unos a otros, que tengamos perdón unos a otros, y dos, que oremos unos por otros. Esto dice la palabra que trae sanidad. Sanidad. Y no dice solamente sanidad física, sino también sanidad espiritual. La iglesia del Señor es la que tiene la autoridad espiritual de parte de Dios como representantes de Dios y de Cristo. Sí, hay sanidad en nuestras vidas. Si es una iglesia en orden. Si es una iglesia responsable. Entonces, en ese sitio, en ese lugar, la oración eficaz del justo y de la justa puede mucho. Puede mucho. ¿Sabéis? La palabra, y ahora voy al fondo del tema de la enseñanza de hoy, de esta mañana, o la predicación. La palabra en griego atar y suplicar son muy parecidas. Están ligadas de alguna manera. En castellano son totalmente diferentes, lo que es atar y lo que es suplicar. Pero en griego, de hecho, su base es la misma. No os voy a decir porque no la sé pronunciar tampoco. Pero en griego son muy parecidas. Y tanto atar como suplicar, como decía antes, hablan de un principio espiritual. Espiritual. ¿Sabéis cómo obra Dios? Con la palabra. Con su palabra. Dios no obra de otra forma. Dios dice y se hace, punto. Dios obra con la palabra. Cuando habla, crea. ¿Cómo fue realizada la creación? Por la palabra. Dios no se puso a hacer una bola, la echó allí al cielo, esta es la tierra, esta es la luna. No. Él dijo y se creó. Dijo y se creó. Cuando decreta, cuando da un decreto, se establece. Cuando promete, hay certeza de cumplimiento de su promesa. Hay una certeza. La oración de súplica es estas oraciones que hacemos como creyentes, haciendo una petición o una solicitud delante de Dios. Es cuando nos presentamos solicitando a Dios algo o pidiendo algo a Dios. Pero en una actitud de humildad, una actitud de reverencia, una actitud de reconociendo nuestras dependencias de Él exclusivamente. Una actitud de ayuda, una actitud de protección,
una actitud de provisión, una actitud de intervención, que Él intervenga en una situación específica de nuestras vidas o de las circunstancias que nos rodeen. En la oración de súplica, hermanos y hermanas, muy importante, no buscamos nuestra voluntad, buscamos la voluntad de Dios. Las oraciones no es para hacer nuestra voluntad. Las oraciones es para presentar delante de Dios y buscar la voluntad de Dios en nuestra oración, en nuestra carga. La oración de súplica es una oración que vence y es una oración continua, que trae victoria, pero tiene que tener continuidad. No podemos acordarnos una mañana o una tarde y orar esporádicamente por algo. Eso no es una oración de súplica, es una oración con continuidad, con insistencia. Y sabemos que el tiempo que esperamos no es un tiempo inútil, no es un tiempo perdido, sino que es el tiempo en que Dios clarifica las cosas para poner en vigor lo que estamos pidiendo. Muchas veces Dios nos da tiempo en nuestras oraciones, pero no porque Él lo necesite, lo necesitamos nosotros. Necesitamos clarificar lo que estamos pidiendo delante de Dios y tenemos que entender lo que pedimos delante de Dios. Ese tiempo no es muerto ni es inútil. No te canses, no te canses, porque es un tiempo que permite Dios que esté ahí. ¿Sabéis? La palabra súplica aparece 19 veces en el Nuevo Testamento. Y he preparado 3 textos donde aparece este tipo de oración, que creo que son muy buenos ejemplos para nuestras vidas. Lucas 1:13. En Lucas 1:13, a mí me gustaría leer todo el pasaje, de 5 al 17. Es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y en este versículo de 1:13, el ángel le dijo a Zacarías, padre de Juan el Bautista: no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Y cuál era la oración de este hombre? Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Cuál era la oración de este hombre? ¿Tener un hijo? Esa era la oración de este hombre. En el versículo 5, ahora buscarlo en vuestras Biblias, creo que es interesante que lo leamos, aunque empleemos un poquito más de tiempo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. ¿Os acordáis de quién era Aarón? No, con Moisés. Y se llamaba Elizabeth. Ambos eran, ¿qué? Justos. Mirá, qué clave para tener autoridad espiritual. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Irreprensibles. Pero, ¿qué pasaba? No tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor,
Y mira qué importante versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, ¿qué? Divirtiéndose. Viendo Netflix, Amazon, Prime. No. Mira qué importante. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera del templo, del lugar santo, orando a la hora del incienso. Y cuando todo el pueblo ora, ocurren cosas. Dios no se queda quieto. No. Ocurren cosas. Y mira lo que ocurrió. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Y qué le pasó a Zacarías? Versículo 12. Se turbó Zacarías al verlo y le sobrecogió temor. ¿Eso qué quiere decir, hermano y hermana? Que no era habitual que los ángeles aparecieran. Que no era lo normal. No, es que claro, que en aquella época aparecían mucho los ángeles. Si hubiera aparecido muchas veces los ángeles, pues la trataba de tú. Zacarías. Pero se asustó. Esto no es normal. ¿Qué ocurriría si apareciera aquí un ángel? Pues probablemente todos saldríamos corriendo. Seguro. Estaríamos todos asustados. Porque no es normal. La justicia de estas dos personas, la multitud orando fuera del lugar santo, y la oración de súplica de Zacarías. Y fue entonces cuando en el versículo 13 le dice el ángel, pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas temor, no temas, porque ¿qué? Tu oración ha sido oída. Mira lo que ocurre cuando hay autoridad espiritual. Tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Pero Juan no será uno más. Juan no era uno más del pueblo de Israel. No fue un hombre de lo normal ni de lo corriente. Juan fue un hombre preparado para abrir el camino, para abrir lo que vendría, que no era otra cosa que el Hijo del Dios vivo y el Altísimo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15, porque será grande delante de Dios. Será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Hermano, lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo entonces? No estaba. Aún no había llegado el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia vino con Jesús. Cuando Él ascendió, le dijo a sus discípulos, y yo os dejo un consolador, os dejo al Espíritu Santo. Pero este hombre Juan fue lleno ya del Espíritu Santo. Antes que cualquiera. Antes que cualquiera. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese fue Juan. ¿Qué aprendemos? Mirá, hay muchas veces que algo estorba en nuestras vidas.
para cortar lo que es natural. En el caso de este pasaje, teníamos a una mujer y a un hombre que lo natural hubiera sido que tuvieran descendencia, tuvieran hijos. Pero había algo que estorbaba para que esto se produjera. Y Zacarías y Elizabeth estarían orando por años, suplicando por años delante de Dios, en una oración continua y en una oración de autoridad espiritual de parte de Dios, que se quitara este estorbo que había para poder tener descendencia y poder tener hijos. Y en el momento que menos lo esperaron, ya viejos, ya mayores, no viejos, ya mayores, viene la respuesta de Dios. Viene la promesa natural de Dios. Que un hombre y una mujer tendrán descendencia. Pero además, esta promesa viene multiplicada. Multiplicada. Años orando esta pareja por tener un hijo. Años. Y había ahí algo que impedía poder quedarse embarazada a Elizabeth. Había algo. Hasta que vino la respuesta de Dios. Hasta que esta oración de súplica, esta oración continua, constante, fue contestada y en bendición, en gran bendición, en gran bendición. En Filipenses 1:19, aquí el apóstol Pablo, todos los que están estudiando INSTE conocen muy bien el libro de Filipenses, se lo han leído 4 o 5 veces ya, ¿no? La suerte es que es un libro cortito. El apóstol Pablo, desde la cárcel, sí es cierto, con algún privilegio por ser romano, pero desde la cárcel, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará ¿en qué? En mi liberación. Es lo mismo, hermano, que antes. Había un pueblo, había una iglesia, la iglesia de Filipo y otras iglesias seguramente, que estaban orando por la liberación de Pablo. Que estaban orando que fuera el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el que liberara a Pablo. Era una oración continua de Pablo y del pueblo filipense o de la iglesia del pueblo de Filipos. Continua. Y Pablo estaba expresando la confianza que él tenía que a través de la oración de estos creyentes y la provisión del Espíritu Santo sería liberado de estas circunstancias difíciles. Esto nos enseña la palabra. Cuando hay circunstancias difíciles, oremos, supliquemos, roguemos a Dios, al que puede quitar el impedimento. Esa es nuestra arma, esa es nuestra llave, eso es el poder atar y desatar en la tierra, porque ata y desata Dios en los cielos. Esa es la clave como iglesia y el poder que tenemos como iglesia y como creyentes. Y último pasaje que quiero también por lo menos verlo, Efesios 6:18. El capítulo de Efesios, todos recordáis y sabéis perfectamente que nos habla ¿de qué? ¿Alguien me lo puede decir? De oración, ¿pero de qué? De la armadura de Dios, el vestirnos de toda la armadura de Dios. También un pasaje inspirado en Pablo por unas circunstancias difíciles en la cárcel. Apresado y guiado por
2 soldados romanos, o por varios soldados romanos. En este contexto, cuando ya termina de exponer lo que es la armadura de Dios, dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mirad qué fuerza le marca al final del pasaje de la armadura. Muchas veces, y yo mismo lo he hecho, nos paramos en describir lo importante que es la armadura de Dios y los diferentes elementos que compone esta armadura. Y es muy importante. Pero al final, lo que le da valor a la armadura de Dios es este pasaje, este que viene ahí al final, y que ya al final casi no lo vemos. Orando algunas veces, no, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Seguimos teniendo las mismas necesidades, hermanos y hermanas. Necesitamos que se levante una iglesia fuerte en oración, en súplica, en oración y en súplica. Ahí está nuestra llave. Esas son las llaves del reino. Esa es la capacidad de atar y de desatar que tenemos de parte de Dios. Esta oración debe existir en nuestros devocionales, en nuestras reuniones y de forma constante en nuestras vidas. La oración de súplica. Amén. Muy bien. Nos levantamos, cerramos nuestros ojos y vamos a orar.